Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y ya estamos en contacto con nuestro amigo Alberto Nadra. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bueno, para mí es un alegrón reencontrarme así sea telefónicamente contigo, con bien decís mi amigo, el amigo de la reconstrucción de las juventudes políticas en medio de la dictadura militar, ¿no? Así Una época de la que poco se habla, poco se dice y que algún día deberá ser rescatada en toda su magnitud. Bueno, sos un protagonista y periodista, escritor, que realmente te podés tomar ese trabajo. Algo ya hiciste de todas maneras, ya escribiste. Sí, algo he publicado dentro de mis libros y bueno, las notas con las que trato regularmente de aportar a un proceso realmente transformador en la Argentina, aunque en general encontramos bastante sordera en lo que tendría que ser la dirección del movimiento nacional y popular, ¿no? Bien, antes de meternos en ese tema, que en definitiva es el tema por el cual estamos conversando por lo menos al aire, te quería preguntar, primero que estás bien, ¿no? Porque somos más o menos de la misma generación, quizás vos sos un poquito mayor que yo. ¿Vos tuviste militancia en Aedo, provincia de Buenos Aires? Sí, acotada, porque, bueno, mi infancia fue de mudarme cada 2 años por la persecución de mi padre, claro, y demás. Lo que sucedió es que en una etapa vivimos en Castelar, donde hice la primaria, a veces con nombres cambiados, bueno, todo lo que significó eso, y después hay una etapa de tránsito entre la capital y otra de mis mudanzas a la ciudad, donde yo hago el primer año en un colegio comercial que se acababa de inaugurar en Aedo, siempre lejos de mis domicilios reales, ¿no? Claro. Hago ahí la secundaria en el año 65 y bueno, estábamos bajo Ilía, un gobierno supuestamente, era un gobierno democrático, aunque había habido proscripción en la convocatoria de elecciones. Y bueno, en el colegio proponen que armemos los estudiantes bajo control de la dirección, un periódico mural. Se produce la invasión estadounidense a Santo Domingo para aplastar la reinstalación de Juan Bosch como presidente legal después de un golpe de Estado. Y bueno, invaden los yanquis, yo hago una condena muy fuerte en un artículo escrito, manuscrito en esa época, te imaginas que no había otra cosa, y bueno, me expulsan inmediatamente, y no había una organización en ese colegio, y en general no había una organización dentro de AEDO con la que yo me pudiera conectar y demás, pero por suerte se genera una suerte de recomposición estudiantil alrededor de mi reincorporación, que bueno, finalmente se logra, pero condicionada, es decir, a fin de año, cuando terminara el año lectivo, tenía que abandonar el colegio, y bueno, eso sucedió. Finalmente segundo año lo hice y ya ahí terminé mi secundaria en el Colegio Nacional Mariano Moreno, acá en la capital, en la calle Rivadavia o Mitre. En esa época se ingresaba por la calle Bartolomé Mitre. Claro. Bueno, y ahí sí hubo toda una militancia más fuerte. Yo te diría que fue un comienzo de militancia esa que se dio ahí, sobre todo con un posicionamiento político y bueno, un nucleamiento que no llegó a ser gremial de los estudiantes en función de la reincorporación. Claro. Bueno, como yo soy de Aedo, claro, y entonces por eso te preguntaba, pero es nada más que por curiosidad, y esta radio, que es una AM, que lógicamente llega, no sé, muchísimos más kilómetros que el área de Morón, está situada en Morón. Y entonces, bueno, resulta una curiosidad porque evidentemente la mayor cantidad de oyentes son los más cercanos a la antena, aunque, insisto, la antena llega a decenas de kilómetros y supera holgadamente no es una FM. Pero bueno, pero para porque ahí te doy un dato
que siempre lejos del lugar, y como yo te decía, de mi domicilio legal, que el que daban los colegios, escuela era otro, yo hice 3 años de primaria en la escuela número 3, Juan Bautista Alberdi, ahí a una cuadra de la estación de Morón, en la calle creo que se llamaba Maestra Cueto. Sí. Es toda una manzana Sí. la escuela, era una escuela modelo en esa época, una de las pocas que había que era mixta, es decir, de varones y mujeres y chicas, y bueno, ahí hice mi primaria, justamente. Una parte de mi primaria, ¿no? Yo no sabía eso. Y este colegio que te contaba de Aedo, funciona su primer año, que es el único que hice yo. Después construyeron algo en otro lado que no lo recuerdo, pero ese primer año donde me expulsan y demás era casi sobre Gaona, creo que era en Fasola y Gaona, por ahí claro, era una escuela primaria o una escuela, digamos, de nivel inicial, en la cual durante un periodo funcionó un turno de este secundario al que yo iba. Bien. Y después ya hizo un edificio propio y demás, ¿no? Así que no sé ni dónde, pero bueno, te tiro esos elementos como para conectarnos con el público que te escucha en toda esa zona, porque hemos estado por esos lados durante muchos años, ¿no? Sí, claro, y sí, hay quienes nos están escuchando que son justamente del barrio. Pero voy al tema de actualidad, por decirlo así, porque el 12 de septiembre, hace apenas 16 días atrás, hubo una elección en la cual, bueno, algunos sospechaban que podría existir algún tipo de sorpresa, otros creían que el triunfo del peronismo, sobre todo donde se daba la madre de todas las batallas, que era la provincia de Buenos Aires, iba a estar garantizado. Incluso a las 18 horas algunas personas creyeron por los boca de urna que efectivamente el Frente de Todos había ganado. Sin embargo, sufrió un revés, para algunos inesperados, para otros más previsible. ¿A qué atribuís vos que un peronismo unido, esto entre comillas, ¿verdad?, pero unido, haya perdido en un bastión que no era inexpugnable, porque también lo había perdido Herminio Iglesias en 1983, por ejemplo, pero perdiera en esta ocasión el oficialismo este distrito? ¿A qué lo atribuís? Bueno, la razón que aparece, digamos, para mí no era inesperado, francamente, porque, bueno, la gente la estaba pasando mal, es un tema muy sencillo de analizar, ¿no? Y podemos decir que pese a la pandemia macrista y la pandemia del coronavirus y los esfuerzos que hizo el gobierno para paliar ambos efectos, no encaró ninguno de los problemas de fondo estructurales que determinan la injusta distribución de la riqueza en la Argentina, y no los encaró porque tampoco los prometió, es decir, planteó mejora en la calidad de vida, vamos a levantar de nuevo, vamos a levantar las persianas, vamos a dar trabajo, vamos a mejorar el salario, vamos a mejorar la situación de los jubilados, que son todas definiciones, Mario, y tú lo sabes muy bien, son todas definiciones que si no se asientan en un programa concreto que las garantice, generando una abrupta redistribución del ingreso y promoción del desarrollo económico en el país, es muy difícil controlarla. Si no hubiera habido pandemia, es posible que hubiera sido más pacífico este tránsito y seguramente no se hubieran perdido las elecciones. Pero habiendo pandemia y no tomando medidas de fondo que implican tocarle el bolsillo a quien hay que tocárselo y dejar de sacárselo a quien no hay que sacárselo, lo natural es que la situación se agravara, y al agravar, bueno, la gente no acompañó, la gente que ya acompañaba al Frente de Todos no lo acompañó, porque no es que Juntos para el Cambio, Cambiemos, Juntos, sus distintas denominaciones, haya sacado más votos. Lo que sucedió es que cientos de miles
de los votantes del Frente de Todos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, no fueron a votar, o incluso, conozco muchos de ellos, votaron en blanco porque necesitaban ejercer una manifestación de disconformidad con la falta de un rumbo claramente transformador de la situación, y también yo te diría con la sordera general hacia la necesidad de dar participación a la militancia y a los dirigentes intermedios en el desarrollo de este proceso. Hay, lógicamente, que podríamos decir que la motivación del voto, que es un momento en última instancia, pero la motivación humana en términos generales, uno la puede situar en la parte material y también en la parte espiritual. Dentro de lo espiritual podríamos situar lo ideológico también. Uno puede atravesar una zona de esfuerzo, de sacrificio, pero como adhiere a un proyecto y sabe que el proyecto finalmente va a obtener resultados, bueno, se banca la malaria y vamos para adelante. O simplemente bancamos porque las condiciones materiales de existencia han mejorado. Aquí dio la impresión de que hubo fallas por los dos lados. Nunca estuvo explícito el proyecto de país y tampoco la situación material, salarios y jubilaciones, mejoró. ¿Vos creés que esta táctica de mejorar transitoriamente el ingreso de los sectores populares sin explicar bien hacia dónde vamos puede tener efectos materiales respecto al 14 de noviembre? Me parece que no, por razones que explican ese resultado, que pueden explicar el de noviembre y que si no se modifican van a explicar el del 2023. Es decir, uno no puede dejar de estar de acuerdo, Mario, y más en esta situación, con encarar medidas de emergencia, Claro. como fue el IFE, como fue el REPRO, como son los bonos a los jubilados, pero primero que fueron insuficientes, mezquinadas, te diría, por la política económica global y la necesidad de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado fueron mezquinadas y insuficientes para mejorar realmente la situación de la gente, y por el otro lado no se ejerció ningún tipo de control serio de precios, porque esto de controlar los precios con precios cuidados o con definir una cartilla en los supermercados, lo que se necesita, y eso forma parte de ese proyecto general que vos decís, pero que se puede encarar incluso sin definir ese general, es un control de precios sobre toda la cadena productiva. Es decir, porque si no la inflación se come todas esas ayudas de emergencia y se las comió durante todo este periodo que estamos en un promedio del 50% anual. Las ayudas no llegaron ni por las tapas a ese promedio. Es decir, vos tenés que tomar toda la cadena productiva, el productor, los distintos niveles de intermediación, mayorista y demás, y llegar hasta el supermercado, góndola, chino, almacenero, lo que sea, y definir desde el Estado, por supuesto que en conversación, dialogando y demás, con participación de las organizaciones populares, tiene que definir, bueno, cómo se le paga un precio justo al productor, que para cómo se le paga un precio absolutamente injusto. Se le paga un precio justo al productor, se garantiza la rentabilidad del productor, y después se fija cuál es la incidencia justa, el margen de ganancia razonable, no el de este país donde cada uno quiere ganar 100%, digo, de los especuladores, el 100% en cada punto de la cadena. En cada punto se va fijando cuál era el costo inicial, cuál es el margen de ganancia. No puede ser que tenga ganancia del 100%, no, nadie gana más de 7, 8, 9, 10%. Entonces después tenés que fijar en cada punto de la cadena cuál es el nivel de ganancia. Entonces cuando llega al punto final, que es la góndola, no hay esa diferencia de 1 a 20, 30 entre el productor sea de materia prima, productor sea de minorista de productos con valor agregado. No vas a tener esa diferencia. Bueno, todo eso no se hizo, no se encaró, tienen un temor pavoroso a meterse y a incidir y jugar un papel
con los sectores que dominan la economía argentina. Entonces, este es un aspecto fundamental. Insuficiente la ayuda de emergencia, tremenda insuficiencia porque no se controlaron los precios y la inflación se comió esa insuficiente ayuda de emergencia. Y posteriormente, o al mismo tiempo, mejor dicho, al no haber un programa de fuerte, agresiva redistribución del ingreso, que consiste básicamente al revés de lo que te decía al principio, en tomar el dinero necesario de aquellos que más tienen y más ganan y volcarlo hacia la producción, hacia el desarrollo de las pymes, hacia los créditos, hacia el aumento de salario, hacia jubilaciones dignas, ¿no?, que estén bajo la línea de indigencia o bajo la línea de pobreza. Todo eso requiere un programa global que no estuvo presente en la campaña, sino que fueron definiciones generales, y que tampoco lamentablemente está presente ahora, porque jamás se ha convocado al Frente de Todos ni a institucionalizarlo, ni a definir un programa en común por el cual su militancia pueda saber a dónde dirigirse, luchar, organizarse en cada uno de los lugares. Eso jamás se hizo y no hay ningún indicio de que se quiera hacer. Uh-huh. Es correcto. Bueno, vos sabés que sobre el tema precios no voy a abundar porque siempre hablamos con Polino, y Polino sostiene que hay un andamiaje legal suficiente como para poder hacer esto que vos estás señalando, pero lo que falta es la voluntad política de ejecutar ese conjunto de leyes a partir de las cuales realmente se podrían controlar los precios, se podrían evitar los abusos que bien vos señalás, porque efectivamente en un liberalismo suicida cualquier dinero que va a la calle inmediatamente es cooptado por los sectores concentrados de la economía. Ahora, da la impresión de que no hay voluntad en ninguno de estos aspectos, es decir, no hay voluntad, por un lado, en controlar precios como correspondería, no hay voluntad en convocar a un debate para ver cuáles son los lineamientos programáticos por los cuales debería transitar la Argentina, y tampoco institucionalmente en el Frente de Todos da la impresión de que se quiera realmente, bueno, decir vamos a hacer una institución con la participación y el debate de todos, sacamos las cosas adelante. ¿Qué justifica hoy para un militante de izquierda estar en el Frente de Todos? Ay, Mario, tus preguntas. Sí, claro, no es una situación fácil, en mi criterio hay un espacio muy amplio de gente que confía. Todavía, bueno, tenemos el núcleo duro que lo votó pese a todo esto. Sí, sí, claro. Confía realmente en que se pueden dar los cambios. Y un militante de izquierda, ni hablar un dirigente de izquierda, un militante de izquierda tiene que tener claro, a mi juicio, que si hay una posibilidad de impulsar eso en un sentido transformador de la Argentina, hay que dar la batalla adentro, pero hay que darla con mucha energía. ¿Qué quiere decir con mucha energía? No se puede aceptar la marginación de las organizaciones participantes en el Frente de Todos, de su institucionalización. No se puede aceptar, mejor dicho, hay que reclamar que haya un programa de transformación que garantice las promesas electorales desde el punto de vista de los cambios estructurales que se requieren, y sobre todo hay que pelear para generar de hecho la organización de cada una de las fuerzas que participan dentro del frente en cada uno de los lugares. Yo creo que se puede ir generando, a pesar de una dirección que no define y no cree, porque creo que no cree o le tiene miedo a la organización popular por abajo, se pueden ir generando núcleos de contrapoder popular en los lugares si las fuerzas de izquierda más las fuerzas del peronismo que están convencidas de que este programa es necesario, y las hay, se constituyen en cada uno de los lugares, en los sectores, entre los estudiantes, en el movimiento obrero, y van armando y reclamando cambios desde allí. Es decir, acá no hay que tenerle miedo a esta famosa historia de hacerle el juego a la derecha. Por un lado hay que estar, es mi opinión, por supuesto, y respeto la de los compañeros que están constituyendo
o intentando constituir otras alternativas que empujen en el mismo sentido, y creo que vamos a confluir. Pero creo que no hay que tenerle miedo a hacer el planteo, a organizarse y pelear por eso, y a esta pomposa frase con la que siempre nos corren de que en la medida en que uno critica y plantea medidas distintas o cambios estructurales, le está haciendo el jugo a la derecha. El jugo a la derecha, en la historia argentina, el movimiento nacional y popular, cuando ha fallado, se lo ha hecho siempre al ceder a la presión de los grupos dominantes, retroceder y finalmente ser desplazado. Históricamente con los golpes de Estado militares, porque no soportaban absolutamente ningún avance. Pero incluso recientemente esa capitulación nos llevó a ser derrotados electoralmente por el neoliberalismo en el 2015, porque no se fue a fondo, porque no se organizó el movimiento popular por abajo y en todos los sectores, y finalmente se hicieron lo suficientemente fuertes como para derrotarnos, y con una mínima diferencia hicieron la tercera catástrofe neoliberal en el país después de la dictadura y del menemismo. Ahora, voy por un lado, voy por el plano más político, por decir así. En el plano político uno puede ver a nivel de la sociedad una avanzada hacia la derecha, que es muy significativa, porque si uno piensa en lo que fueron las elecciones, por ejemplo, del año 2011, donde, bueno, salió Cristina Fernández de Kirchner con el 54%, segundo salió Hermes Wiener con el 17%, tercero salió Ricardo Alfonsín, creo que en aquel momento, después Rodríguez Sá, después Duhalde, en fin. No importa, lo cierto es que hoy da la impresión de que hay un corrimiento muy fuerte en 10 años a la derecha, con una situación que en la Argentina prácticamente no existía. La derecha hoy tiene un partido de masas, no sé si llamarle correctamente, pero por lo menos que electoralmente es absolutamente competitivo, y además se da el lujo de tener a la derecha de ese partido, otro agrupamiento, que con la escuela más reaccionaria del neoliberalismo, la escuela austríaca, en fin, Milton Friedman o von Mises o Hayek, toda esa caterva de pensamiento, se han consolidado. Y el gobierno da la impresión de que en lugar de marchar a la confrontación de ideas, etcétera, hace concesiones. Las hizo, por ejemplo, en el caso de Vicentín, y yo tengo la impresión de que de alguna manera vuelve a hacerlo cuando designa a un tipo como Mansur en la jefatura de gabinete. ¿Cómo lees vos esta situación que lógicamente en alguna medida excede al gobierno, pero donde el gobierno es un protagonista que tendría que intervenir? Sí, a mí me parece que cuestionaría el enfoque de corrimiento a la derecha de la sociedad en su conjunto. Nosotros siempre hemos tenido un grupo que expresó políticamente las ideas que el sistema de dominio cultural genera, es decir, el sentido común dominante en la sociedad, que siempre es el de grupo dominante, no solamente por los canales y la estructura, digamos, de TN, La Nación, Infobae y demás, sino por toda la estructura cultural, educativa, que está armada sobre esa base. No te olvides que cuando nosotros reconstruimos la juventud política después del golpe, yo te diría que un porcentaje elevadísimo de la sociedad le dio base social a ese golpe genocida. Claro, no porque estuviera de acuerdo con el golpe genocida, sino que tuvo. Y no olvides la poderosa fuerza neoliberal que mantuvo 10 años en el poder a Carlos Menem, con una derecha que después se le integró, pero que lo corría con la misma escuela austríaca que es la de Álvaro Alzogaray. Uh-huh. Es decir, que nosotros tenemos un sector de la población muy ganado, un 40% de promedio, que siempre se lo ha identificado como el sector gorila antiperonista, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es gorila y antiperonista en tanto y en cuanto el peronismo expresa las banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica que enarboló históricamente.
pero en cuanto el peronismo se vuelve menemismo neoliberal, esa sociedad y ese sector se embloca automáticamente con el mismo peronismo que supuestamente cuestionaba. Es decir, que yo creo que ese sector lo tenemos históricamente. Y el problema que atravesamos ahora es esta fantasía de que Alberto Fernández ganó gracias a su moderación y que perdió lamentablemente porque se radicalizó. No ganó por su moderación y no se radicalizó. Al contrario, lo que se ha impuesto en esta etapa de gobierno es la moderación, y en cierta manera la carta de Cristina Fernández lo que está señalando son esos aspectos. Si bien no plantea vías de solución, ni de reconfiguración del frente, ni un programa distinto, alternativo a lo que surge como consecuencia de esa moderación, la señala, al menos ha señalado los efectos y los peligros que esa moderación ha entrañado. Y yo creo que efectivamente dentro de este gabinete, que muchos se alegran porque sea con mucha experiencia política y con un dinamismo fuerte, nunca ni la experiencia ni el dinamismo garantizan que el rumbo sea el correcto. El rumbo es el correcto si hay un programa y definiciones concretas que lo llevan adelante. Si no, vas a tener ministros muy experimentados y muy dinámicos para política o reaccionaria o simplemente de continuar con esta comprensión. Estos aspectos que vos marcás, haber retrocedido en el tema Vicentín, que hubiera sido una palanca fundamental para cortar con el contrabando, para controlar el tema de la fuga de divisas, para tener precios control sobre todo lo que es la exportación cerealera y de todo el sector agroindustrial, y otras cosas tremendas que nos han pasado, como la represión en Guernica, y yo le agregaría definiciones como la del ministro de Trabajo, que nos dice que el salario mínimo vital y móvil es el que se puede pagar, y con ese concepto han venido, si uno ha repetido la palabra, con ese concepto ha renegociado la supuesta recuperación del salario mínimo vital y móvil, que sigue estando bajo la línea de pobreza y que cuando se ejecute su máxima expresión en el año que viene va a quedar bajo la línea de indigencia. Es decir, no podemos de esa manera avanzar. Esto, como te decía antes, es conciliación, retroceso y finalmente es derrota. Claro, conduce inexorablemente a la derrota. Ahora, desde un punto de vista más estructural, ¿no? Nosotros que hemos vivido toda la larga etapa, digamos, que uno la mira retrospectivamente y dice, pucha, el peronismo con todos sus defectos, el gobierno de Perón, que tenía que hacer cambios tremendos ya para la década del 50, debió haberlos hecho, pero de todas maneras era un gobierno que había surgido con el 62% de los votos de allá por el año 52, que era un gobierno democrático. Empezaron los bombardeos, junio del 55, golpe de Estado de septiembre del 55, bueno, después de los 18 años de proscripción, su regreso. Con el paso del tiempo, la derecha tuvo claridad de que había que quitar, voy a señalar dos nada más, pero en realidad son más, pero básicamente había que quitar el Estado como herramienta, palanca de cambio, destruirlo hasta donde se pudiera, y desindustrializar el país, ¿verdad? Y reservarse para sí, como lucha por el poder, algunas áreas claves y estratégicas, entre otras, por ejemplo, la financiera, ¿no? Donde iba a ser el factor de dominio político y de saqueo económico más importante. Y así podríamos seguir. ¿No te parece que el campo del pueblo no puede seguir teniendo a una altísima burguesía concentradora de la riqueza y el poder sin afectar esas bases de sustentación de ese poder concentrado? Es decir, que un gobierno popular, si realmente quiere consolidar la democracia en la Argentina, la democracia social, la democracia económica y la democracia política, ¿no debería darse un plan, por lo menos, de respeto de la Constitución y que la clase trabajadora participe en la dirección de las empresas? Sin ninguna duda, Mario, cuando estos republicanos
teatralizados, de mentira, hablan de la República, siempre se olvidan del artículo 14 bis de la Constitución, es decir, la participación de los trabajadores en la empresa, la vivienda, la salud y el trabajo asegurado, la protección contra el despido arbitrario, eso sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Ahora, recién hablábamos, si el peronismo quiere reivindicar, quiere ganar electorado nuevamente, si el peronismo quiere realmente mejorar la calidad de vida de los argentinos y hacer un país más grande, no se puede hacer sin tocar los intereses del bloque dominante que ha engordado, se ha enriquecido y ha fugado varios productos brutos, tanto que le gusta hablar de robarse un producto bruto. Se ha robado varios productos brutos a costa del sacrificio, la sangre y el dolor de nuestro pueblo, incluido todos estos años de democracia. Yo te digo, Mario, vos me señalás este aspecto de ser fiel a la Constitución en estos aspectos, pero yo te digo, no hay manera de mejorar la calidad de vida como se prometió en la campaña y como se reitera ahora si vos no asumís un programa de cambios profundos que incluya una reforma tributaria que le haga pagar a los que se enriquecen brutalmente, simplifique el sistema tributario y grave a aquellos que están ganando grandes fortunas, como por otra parte sucede en toda parte del mundo capitalista desarrollado. No estamos hablando ni de Cuba ni de Venezuela, estamos hablando del mundo capitalista desarrollado que grava a sus grandes fortunas, las beneficia de otras maneras y le garantiza la estabilidad, pero grava a sus grandes fortunas. Entonces, primero y principal, o una de los elementos principales es la reforma tributaria, la financiera, para que no siga siendo el eje de la economía de un país la ganancia y la especulación financiera de los bancos, como ha sido ahora, y pese a los golpes en las puertas de los bancos en el 2001, siguen ejerciendo la misma política y tienen la misma ley financiera que aprobó la dictadura para beneficiarlo y con la que han medrado durante todos estos años, y ninguno de los gobiernos de la democracia ha sido capaz de modificar en un sentido positivo que beneficie el crédito al sector productivo, que garantice el desarrollo de la economía, el valor agregado a las materias primas, no, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Pero también caben otras discusiones, que es cómo recuperamos las rentas extraordinarias, no las rentas que les corresponden, sino las rentas extraordinarias que están sacando del petróleo, de la minería, en buena parte de la pesca, de todo el comercio de grano manejado de manera monopólica por un puñado de empresas que son las que vienen desde la década del 80 del siglo pasado. Es decir, un programa que incluya todos estos aspectos y que a su vez sea aprobado, levantado y convocado a defender por una organización estructurada por abajo, es decir, la base social que le dé fundamento por un lado, pero que también capacidad de impulsarlo a este programa, de defenderlo de la agresión que sin duda va a recibir, porque esta gente, esta derecha que se ha ensoberbecido y agrandado, no soporta nada, Mario, ya no soportan este tipo de medidas, no soportan ninguna medida reformista, por más atenuada que sea, quieren ir a los extremos más brutales de superexplotación, hambreamiento y miseria de nuestro pueblo para seguir enriqueciéndose, no soportan los impuestos, hay uno que quiere quemar el Banco Central, no soportan las retenciones, no soportan todas medidas que son absolutamente naturales y te diría tímidas y tibias en el mundo capitalista desarrollado, no soportan ni eso. Vienen entonces, por todo. Si nosotros como movimiento popular no asumimos esta responsabilidad, y bueno, no tenemos destino y bueno, va a haber un momento en que se va a vaciar esa palabra tan hermosa de movimiento nacional y popular de contenido real. Alberto Nadra, por hoy vamos a dejar acá por falta de tiempo, porque le hemos dedicado unos minutos y acá en la radio el tiempo se me va y ya tengo otro invitado. Pero para mí ha sido un gustazo y si te parece te comprometo próximamente para que podamos hablar y también no solo de política local, sino un poquito también de política internacional, porque vos tenés experiencia en esa materia, sos un observador de la situación internacional y me gustaría que nos contaras cómo estás viendo
el proceso ya no solo a escala argentina o regional, sino a escala global. Pero eso lo dejamos para la próxima. Por supuesto, lo que quieras y cuando quieras, Mario. Un gustazo hablar contigo y bueno, saludos a todo tu equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Alberto Nadra, ustedes lo han escuchado, coherente desde que lo conozco. Coherente desde que lo conozco. Esto que ha dicho acá, creo que es lo que viene sosteniendo desde tiempos inmemoriales. Y eso habla bien de las personas. Uno puede estar en lo cierto o en el error, pero la coherencia es un valor en sí misma. Lógicamente que si uno está en el error, tiene la capacidad siempre de rectificar. Pero creo que en este caso no se trata de un error, sino de una lucha consecuente en favor de los intereses de nuestro pueblo y de la nación argentina toda.